denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, amigos televidentes, una vez más con ustedes. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Extremo Channel, el canal del camarada Carlos Pérez Guante. Ya bien lo ha dicho en el programa anterior, que por las festividades de Navidad, de muchas invitaciones a los medios de comunicación, de festejos navideños, pues a veces llevan un poco el espacio fuera de lo normal, del horario habitual. En el día de hoy estaban los periodistas celebrando su actividad, la prensa, radio, televisión, comunicadores, una actividad que auspicia el vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno y vicepresidente ejecutivo de la aseguradora Banreserva, el doctor Nelson Arroyo, la senadora Aracelis Villanueva y el diputado Luis Gómez. Siempre, cada año, ellos hacen actividades sociales. También estaban en la misma actividad paralela vecinos, los odontólogos. También estaban con los odontólogos Nelson Arroyo, Luis Gómez y Araceli. Y muchos comunicadores, rifa, regalos, premios, alegría y merengues navideños. Así que estamos aquí. Miren, en el transcurso de la semana, la prensa nacional e internacional le ha dado cobertura a dos hechos importantes desde el punto de vista político, el internacional, y desde el punto de vista de combatir la impunidad y la corrupción del presidente, del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Abinader, desde que se juramentó en el año 2020, después que tomó la posesión, su política, su brazo duro, es adecentar el país que estaba bien vinculados a hechos de impunidad y de corrupción. Hechos que desde los años de los gobiernos balagueristas y demás, hasta llegar al gobierno de Luis Abinader, ha sido un lastre, ha sido una epidemia, ha sido un cáncer que ha hecho metástasis en algunos gobiernos y que en la sociedad dominicana, los sectores sensatos, empresarios y la clase dominante, hacia la clase gobernante, para que la República Dominicana recupere, desde el punto de vista cultural, para la historia posterior, que cualquier funcionario público, no importa la categoría ni el grado de responsabilidad en la administración pública, desde un infeliz trabajador hasta un encumbrado director o funcionario o ministro. Y ha sido lo que Luis Abinader ha practicado con el ejemplo. Desde que asumió, ahí están la historia, los expedientes. Pero primero, el gobierno del PRM, a través de sus legisladores, ha ido cambiando algunas leyes, articulándola al nuevo modelo de sociedad que tenemos. Y con ello cambió la Constitución. Primero, prohibir la reelección, que era una epidemia para los presidentes de perpetuarse en el poder, de socavar al Estado con la corrupción y la impunidad para usar los recursos del Estado en reelección presidencial.
Y en su momento de la popularidad del gobierno y del presidente, en el primer periodo, en la modificación constitucional, no a la reelección, contrario a la plebe opositora del pasado gobierno PLD Danilo Leonel, que modificaron la constitución en el 2010, la siguieron modificando, utilizaron la mayoría mecánica legislativa de ambas cámaras para hacer leyes, traje a la medida, para dominar las altas cortes y el Ministerio Público, para que los actos de corrupción cayeran en la impunidad y se archivaran. Entonces tenemos un gobierno, un presidente, que está comenzando con sus militantes, con sus dirigentes, con sus funcionarios. Todo de alto nivel, desde Mancarrulla hasta Yaguacín y otros y otras. Este escarmiento, este ejemplo gubernamental de combatir y de asentar la corrupción y la impunidad, con un procurador independiente, con jueces probos académicos independientes, con una Junta Central Electoral independiente, con todos los organismos que tengan que ver con la superestructura del Estado, con todos, funcionarios y funcionarias, porque solo así el futuro dominicano puede llegar a que el presupuesto nacional no sea para corromper funcionarios y seguir corrompiendo al país. Y le ha dolido una vez el presidente tomar medidas drásticas con amigos, pero no cómplice. No puede ser cómplice de vagamundería, de la criminalidad, de la delincuencia de saco y corbata, de gente que se creen intocables en pasados gobiernos y que han manejado recursos y han estado en todos los gobiernos desde que tenemos democracia. Eso hay que aplaudirlo. Aunque la plebe opositora y algunos articulistas de pacotillas nacionales e internacionales, pagados, han querido desacreditar, han querido manchar la conducta de moralidad, de dirección política en el combate a la delincuencia, al crimen organizado, a las drogas, a todos sus niveles, donde organismos internacionales han reconocido al gobierno de Abinader que se está combatiendo el narcotráfico nacional e internacional. Y están los expedientes a diario, decomiso, allanamiento, persecuciones, apresamientos. Y en esta semana transcurrido vino algo que lamentablemente cayó un amigo de San Pedro de Macorís, de un hombre que no tenía necesidad de llegar a esos términos, que lo acusen. No estamos diciendo que es culpable, que lo acusen el Ministerio Público, y que con la delación premiada otros cómplices acepten y admitan que corrompieron a Senasa. Es lamentable. De gente conocida, relacionada, amistades de largas datas, macorizanos, de familia noble, de apellido sonoro, de que manche por unos pesos más, por unos dólares más, ese historial de esa gran y extraordinaria familia y apellido.
Lo que más incomodó al presidente, amigos televidentes, cuando empezó las redes sociales y periodistas haciendo reportajes, crónicas, como Nuria Piera, Eddie Feble, Alicia Ortega, Pujol y otros medios de comunicación serios y otros reporteros y periodistas serios, no vocingleros, porque eso que han denunciado, se lo denunciaron a los pasados gobiernos y no le hicieron caso. Todo eso de la pasada corruptera del PRDismo de Danilo y Leonel, y tenían la impunidad para protegerlo. A toda esa denuncia, repetimos, llegó al Palacio Nacional y el presidente mandó a investigar, y cuando mandó a buscar a Santiago Chago Jacín, mira, aquí hay un escándalo que tú tienes que decir cuáles son tus informes. Y Chago Jacín le mintió al presidente. Presidente, tú estás bien, hay que falta de recursos. Y esa mentira despiadada hizo que el presidente convocara a su semanal, repitiera lo que le dijera a Chago Jacín antes, que era un problema de falta de recursos. Y el presidente ordenó a inyectar la SENASA recursos de otro mecanismo de poder, más de 6.000 millones de pesos, para que la salud de los dominicanos, la salud de los pobres, no corriera riesgo, y que el paciente de a pie, cuando fuera a los hospitales públicos o privados, el seguro de SENASA lo respaldara. Y siguieron la investigación y siguieron los escándalos. Y la CISARIL mandó a investigar. La CISARIL de Seara Hatton. Y mandó los auditores. Y descubrió doble contabilidad. Y descubrió muchas cosas que han salido, que dieron como consecuencia el instrumentar un expediente acusatorio contra Chago y demás funcionarios de SENASA. ¿Culpable o no? Lo decidirán los tribunales y los jueces de fondo en el debate jurídico. Vamos a ver hasta dónde va a llegar el debate jurídico. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Y hoy, moralmente hablando, para esa familia, destruida la familia de Chago Jacín. Unas hijas, unos hermanos en Mancha Verde combatiendo la corrupción. Vamos a poner Joan, porque el problema de la humanidad, amigo televidente, del hombre, el hombre, como lo calificara Alexis Carrera, el hombre, la incógnita del hombre, que nace, crece y se sabe cómo termina, no es cómo comienza. Y vamos a ver, Joan, cómo Chago Jacín, cuando entró a SENASA, qué proyectaba, qué decía al pueblo dominicano, qué iba a hacer en SENASA, cómo estaba marchando a SENASA. Vamos a ver, Joan, cómo comenzó Chago Jacín sus funciones como director general del Seguro Familiar de Salud, SENASA. Veamos el primer corte. Joan, adelante. Veamos el primer corte. Y después seguiremos exponiendo. Vamos a ver, Joan. Cuando llega, se juramenta, que lo entrevistan, y dice cómo está SENASA, qué va a hacer SENASA, y va a combatir la corrupción. Dale, Joan. Vamos a ver. ¿Cómo está? Le preguntan a la periodista, le preguntan a los periodistas. SENASA está bien, SENASA va a hacer esto, SENASA va a ayudar a los pobres, va a aumentar la cobertura. Hoy con el doctor Santiago Jacín, director ejecutivo de SENASA, médico ortopeda. Ortopeda. Caray. ¿Cuánto calzas tú, Santiago? Yo,
Hoy con el doctor Santiago Jacín, director ejecutivo del SENASA, médico ortopeda. Ortopeda. Caray. ¿Cuánto calzas tú, Santiago? Yo, 11,5. Mi madre santísima. Pero tú sabes que cualquiera podría decir que, por ejemplo, en SENASA la tarea estaba un poco hecha. Porque incluso cuando tú llegaste, tú dijiste, esto estaba medianamente organizado. Ahora cualquiera decir, bueno, es que Santiago va en góndola, ¿o no? No, la góndola corrió mar picado. Charly Mario te dice que sus vallas se quedan. ¿Las de Ola también? Pero claro, porque de que las revise si dicen presidente o no, si están haciendo campaña o no. ¿Tú eres honesto? No creo ni en mentiras blancas. ¿No? No. ¿No crees mentirita blanca? No. Ay, Dios mío. O sea, tú eres 100% honesto. SENASA se ha convertido en la columna vertebral del sector salud. Por algo muy sencillo. Nosotros tenemos ahora mismo más del 72% de la población dominicana afiliada. Pero nosotros somos, por ese 72%, los proveedores económicos de todos los hospitales públicos y de la mayoría de las clínicas y médicos privados. Y hoy en día nuestra última encuesta marcó más de un 90%, si no me equivoco, creo que fue un 94% de satisfacción de los usuarios del SENASA. Pero no solamente de los usuarios del SENASA, de los que reciben, de esos prestadores que reciben el SENASA. Me explico. La clínica, los médicos, los laboratorios, los centros diagnósticos están con una satisfacción de que entienden que si no fuese por el SENASA, el sistema de salud colapsa. Se está expresando Chavo así, que más del 70%, que va a llegar el seguro de SENASA a los pobres. Eso es doble moral, doble rasero. ¿Cómo él se expresa al frente de SENASA? Y por eso el presidente le toma confianza y le inyecta 6,000 millones de pesos. Miren cómo se está expresando él. Por un lado dice, y por del otro lado, según el expediente acusatorio ahora, pues no podemos hacer juicio de valor todavía, el expediente acusatorio, había un tinglado, había un concierto, había una mafia, había una estructura que hasta con los muertos de hemodiálisis facturados, de hospitales, de clínicas de cuestiones fantasmas, que eso dice el expediente. Y cuando salen esa denuncia, que el presidente le inyecta 6,000 millones de pesos, que él se defiende como el hombre más honesto, más serio, él hace un anuncio, Joan, pon ese, donde él le dice que el hombre más serio, que el hombre más honesto, que está dispuesto a afrontar las consecuencias, que se investigue. Vamos a ver cómo él dice, a raíz de la denuncia de la gente. Dale para allá. Quiero reiterarle al país que durante los años de mi gestión en SENASA, condujimos esta institución con honradez y transparencia. Y queremos recordarles que fuimos nosotros que fuimos al Ministerio Público a mandar a hacer una investigación sobre un fraude que habíamos detectado en la institución. En noviembre del 2024, a través de la Consultoría Jurídica de SENASA, depositamos en el Ministerio Público la prueba del fraude millonario que se estaba haciendo en SENASA a través del sistema de autorización médica en nuestra institución. Sé muy bien que para el servidor público se le puede cuestionar cualquier cosa. Mi honestidad no está en juego. La transparencia de SENASA, mucho menos. Lo que sí queremos decirle a cualquier entidad. Oye, como dice, mi honestidad no está en juego. La transparencia, mi honestidad no está en juego. Ese anuncia él un spot en los medios, a raíz de los escándalos. Óigame, yo no sé, un médico, un gran amigo, diciendo que fue el primero cuando llegó en el 2020 que detectó un fraude en SENASA y que mandó a hacer una auditoría y que fue a la Procuraduría.
Pero amigo Chago, si usted detectó un fraude en Senasa y tiene los mecanismos contables, los auditores que saben de eso, usted se lo informó al presidente de la República. Usted le dio seguimiento a eso que usted estaba revelando que detectó cuando llegó un fraude en el sistema de auditoría, de facturación, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted detectó eso y había funcionarios desde el 2020, su deber primero era destituir toda la estructura del engranaje que usted encontró ahí, toda la mafia que hubiera. No dejar ningún solo funcionario con responsabilidad económica, contractual, al frente de Senasa. Crear un funcionario nuevo. Porque una mala recha perdió un ganado, como se dice. Oiga, ¿cómo comenzó él? Vendiéndose como honesto, como responsable, denunció el fraude, la transparencia, en favor de los pobres, de los aseguradores. Todo ese andamiaje aparatado. Donde convence al presidente. ¿Y qué hacía la CISARIL? ¿Qué hacía la CISARIL? Que es el organismo que investiga las aseguradoras públicas y privadas y que manda auditores mes por mes para pagar, para cubrir los gastos y los pagos. ¿Qué hacía la CISARIL de entonces? No lo detectó el fraude. Cuando llegó Seara Hatton, a través de las denuncias, mandó auditores, según los informes y los reportajes hechos por la periodista Edith Febles, auditores a Senasa a buscar facturas, qué está pasando, porque los que tienen cobertura de Senasa, los profesionales, clínicas y médicos, se estaban quejando que no estaban recibiendo sus pagos, que estaban atrasados en los pagos. Y la CISARIL, que maneja eso, controla eso, empezó a dar seguimiento a eso. Y según los informes periodísticos, mandaron un grupo de una veintena de auditores a la plataforma de Senasa, qué es lo que está pasando. Y se descubre el gran escándalo. Un escándalo con la salud del pueblo. Dicen que le pasó a Van Inter y a la corrupción de Donald Guerrero. De los generales también perseguidos y presos. De Jean Alain. No es expediente de corrupción. De mayor general Cáceres. Óigame. Eso es expediente de corrupción. Pero este es más peligroso porque hay gente que mueren por falta de medicamentos, que algunos murieron en tratamientos de medicinales, siguen facturando, de profesionales de la medicina que también hacían facturas fantasma. Eso es lo que dice el expediente. Yo me baso en lo que dice el expediente acusatorio. Ya eso en el fondo, los juristas, materia penal, las evidencias, las pruebas, los testigos, porque el Código Procesal Penal a los testigos los premia. ¿Qué hizo el mayor Girón? Él es testigo de excelencia del expediente de mayor general Cáceres, el mayor Girón. Siempre, igual que en Hacienda, el expediente de Hacienda y Donald Guerrero, Milito. Está el Milito ese, Jiménez. Gente que hablaron. ¿Cómo están hablando ahora y siguen hablando? Con todo ese aparataje, con esa valentenía que hablaba Santiago Chaguacín, denunciando el fraude, persiguiendo la corrupción, entre comillas, doble rasero. Hoy, ante ese expediente, todo el mundo sabe que sufre de una enfermedad de los huesos. Pues debe pensar eso antes de. Porque según la historia,
No hay crimen perfecto. Solamente eso pasaba en el gobierno del PLD y de Balaguer, que robaban, excavaban todo el mundo, los cementerios y todas partes, y no pasaba nada. Hoy tenemos un presidente, le gusta o no a muchos, lengüeteros, le gusta o no a muchos, repito, que con su misma clase social, de abolengo, de los popis como le llaman, su misma clase, lo ha enfrentado y ha dejado que el Ministerio Público haga su trabajo. No ha interferido la justicia como hizo Leonel Fernández con la Sunline y Félix Bautista. No ha cambiado la Suprema como hizo Leonel, que quitó a Subero y demás. No ha tenido un Ministerio Público como hizo el PLDismo, que estos fiscales eran cuadros del PLD. Esa es la gran diferencia. De ayer y hoy, no ha llamado por teléfono ningún fiscal, ni juez, ni por arriba ni por debajo de la mesa, para defender a nadie. Entonces eso enaltece a un gobierno y a un presidente y a un partido que todo lo que sea delincuencia, narcotráfico lo está enfrentando. Que quieren hacerlo. Y un directo, eso es parte de la campaña sucia. Y miren ahora cómo termina el juicio de medida de coacción. Joan, cómo el amigo Chagua así termina llorando, pidiendo clemencia. Dámele audio. Con la confianza de mi abogado, y ahora pensé que usted va a pensar muy bien. No. Usted tenía salud para contribuir al robo del patrimonio del Estado. Entonces usted que... Miren cómo Chagua termina esposado con un gran barataje de seguridad policial, escoltado por policías fuertemente armados. Él y demás, son 10. Miren cómo termina ese funcionario. Eso es lo que da pena. Miren cómo la novela, el teatro, la falsía, la comedia, el drama, el doble rasero, todo eso que él decía cuando llegó. Paso a paso, miren cómo es. Llegó con el pecho erguido. Y como decía la máxima, cantó como gallo y puso como gallina. Es pena, es penoso referirnos a temas así. Pero no es penoso porque la sociedad dominicana, la clase dominante, la clase pensante, el empresariado dominicano, el empresario serio, no corrupto, están viendo en el presidente Luis Abinader y en su Partido Revolucionario Moderno y sus dirigentes que a la corrupción, a la impunidad hay que poner un freno, un candado como se le puso a la Constitución. Que de ahora en adelante con esa Procuraduría Independiente, con los jueces que se están poniendo poco a poco independientes, poco a poco proceso, que no haya nadie que llame por teléfono y que mande un emisario a decirle, mira, no, le pide a la Zulán, déjalo tranquilo. El de los 3 brazos por igual, no le ponga la mano a eso. No busquemos chivo expiatorio, no hagamos, prefabriquemos expedientes, ni busquemos culpables favoritos para tapar a otros de saco y corbata. No.
Ha fluido la justicia. Ha fluido el Ministerio Público Independiente. Contrario al pasado, repetimos. Por eso, vamos a venir un año 2026. Según dice Jenny Berenice, habrá más presos, más perseguidos. Cada quien tendrá que le toque, que lo llamen, tendrá su responsabilidad. Sabrá dónde se metió. Porque el problema de los popis, como le llaman, que no tienen coraje para aguantar lo que hablaba. Cárcel. Los pueblos agarran, pegan palos, solitarios, posados, desaparecidos, golpes, tortura y no hablan. Pero un popi que lo agarran, de que ve el jeep de la policía que llega está hablando. Porque esos popis los que andan en la Lincoln, en la Churchill de noche, con carros de alta gama, relojes de alta gama. Una vida de derroche económico, porque son un dinero de Estado, no le duele. Entonces cuando se ven acorralados, sin mentalidad ideológica, porque lo de ellos es el morbo y la corruptela y mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se ven cuatro paredes, contrario a los pasados gobiernos de Balaguer, de Trujillo, y entonces, tortura, desaparecido, solitaria. Estos no van a solitario. A estos no le dan un cocotazo para que hablen. No le dan, no. Ellos hablan por sí mismos y se acusan y se contraacusan. El gordo ese, que menciona mucho, estaba involucrado en el expediente de la Hacienda. Son gente constitucionaria. Por eso es que vamos a ver hasta dónde va a llegar ese y otros expedientes. O porque hay más escándalos de gente que están en la administración pública y que la prensa, los reportajes dicen que han cometido actos de corrupción. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y en otro aspecto, se anunció en la alcaldía que van a faltar varios barrios de San Pedro de Macorís. Entre ellos la zona sur, Pedro Justo Carrión y Villafar, hace falta eso. Por ahí no se puede caminar ni en bicicleta ni a pie. Que vamos a decir el gobierno a través de obras públicas, de la presidencia, de la dirigencia de Nelson Arroyo, Araceli Luis Gómez y Elías Santana, que están en obras públicas, pues le meten la mano a la zona sur, a ese barrio de Pelaflor, de Pedro Justo Carrión, de San Antón, de Villafaro 1, Villafaro 2. Ya como se están haciendo en otros barrios que lo merecen y lo necesitan, métanle la mano al barrio de la zona sur. Señores, y la atención internacional, Venezuela, Estados Unidos, que los barcos, que pirata, que no pirata. La OEA no ha hecho nada. Oiga, la OEA no ha movido un dedo ni a favor de ese genocidio en la alta mar, matando supuestamente, dice, gente que dedicaba al narco, yola, ya, lancha, ahora son piratas, cantando barcos, y los iraníes cogen un barco por allá, por el Estrecho de Hormuz, pero los norteamericanos por aquí, por el Caribe, Sudamérica, los chinos, los rusos, Colombia metido en el medio, Sudamérica que arde, Honduras y sus elecciones, que fraude, que no es fraude, la injerencia internacional metiendo las narices. Y la OEA no dice nada. ¿Y para qué? ¿Para qué existe la OEA? ¿Para qué existe la ONU? Entonces, eso no debe de existir. Si son sellos conmigo o son gente que solo amanecen a una sola orden, dejen de existir.
Son organismos que deben ser de diplomacia, de protección, de hablar, no de guerra. Esa guerra que hay entre Ucrania y Rusia, los países de potencia pueden evitar, la Unión Europea puede evitarla. Y la OTAN, no. Igual que pasa ahora con Venezuela. Y el Caribe. Caribe imperial, como escribió Juan Bosch. Caribe imperial. Lo escribió Juan Bosch hace mucho. Vamos a ver, siguen las actividades de fin de año, siguen las clases políticas celebrando, obsequiando, todos los candidatos y candidatas y todo el mundo ofreciendo y dando. El gobierno a nivel nacional dando millones y millones de pesos en bonos, regalías, en ayuda, el turismo creciendo en el este, es importante, igual que en Pedernales. Todo esto parece que este año, turismo, este año, va a ser un buen año para el turismo. Y el año próximo será un buen año porque ya la delincuencia va bajando poco a poco. Ya la seguridad ciudadana está cogiendo su nivel. La policía técnica, los organismos de seguridad. Pero hay un organismo que no funciona. El DNI lo para porque eso puede pasar con los funcionarios que descubren fraude millonarios. ¿Dónde están los organismos de seguridad? Para saber si eso es mentira o es verdad. Tú no puedes dejar que un ministro dure tantos años en una cosa. Por eso a veces hay que cambiar a la gente de un sitio a otro. Para que no hagan base. Usted deja 5 años, 4 años un ministro donde se maneje dinero. Cámbialo. Cámbialo porque eso trae después concierto, trae estructura. Ahora mismo se nombró al camarada Arismendi Díaz Santana para fortalecer la SENASA, comité más amplio, eso es importante. Y también la CISARIL. Ahí la CISARIL debe ser más estricta con las aseguradoras públicas y privadas. Señores, pasen un buen fin de semana. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia